Je tiens l'affaire. Je tiens l'affaire. O lo que es lo mismo, ya lo tengo. Con ese ya lo tengo. Jean-François Champollion, el 14 de septiembre de 1822, acudió al despacho de su hermano Jacques Joseph y con ese je tiens l'affaire le desveló que había sido capaz de descifrar la lengua de los antiguos egipcios. Jean-François había descifrado los jeroglíficos. En ese momento cayó al suelo desvanecido, se desmayó e incluso pasó varios días enfermo, con fiebre. Unos días después, el 27 de septiembre, presentó su descubrimiento ante la Academia de Inscripciones de París, de forma formal por medio de una carta. Era la carta a M. Dacier, relativa al alfabeto fonético jeroglífico utilizado por los egipcios. Vamos atrás en el tiempo, al momento en el que nació Jean-François. Champollion fue el pequeño de 7 hermanos, aunque alguno de sus hermanos falleció siendo muy pequeño. La madre de Jean-François estaba muy enferma. Mientras estaba embarazada de él, estuvo a punto de fallecer. En una situación desesperada en la que los médicos les dijeron que no había nada que hacer, el padre de Jean-François acudió donde una especie de mago o curandero local llamado Jacou. Jacou acudió a su casa y le dio a la mujer unas hierbas y una serie de instrucciones. La mujer hizo lo que Jacou le dijo, se tumbó sobre una especie de hierbas y al pasar los 3 días la mujer se levantó, comenzó a caminar y se recuperó. Jacou le dijo que no se preocupara, que su hijo nacería y que sería un hombre sano, tan sano que daría luz a la humanidad, que tendría un hijo famoso y querido. Y así fue de este modo. Jean-François finalmente, el 23 de diciembre de 1790, en un pequeño pueblo del sur de Francia, Figeac, venía a este mundo. Como dato curioso, unos años después, en el 1810, un mismo día que Jean-François, otro 23 de diciembre, nacería Carl Richard Lepsius, que sería otro de los padres de la egiptología, continuador de muchas de las teorías de Champollion respecto a los jeroglíficos. Y como dato curioso, yo misma nací casi un mismo día que ellos, un 24 de diciembre. Y también es curioso que un 23, 24, 25 de diciembre fuese considerado en muchas culturas como el renacimiento del sol. En las religiones y culturas solares, incluso en la época romana, se celebraban las famosas Saturnales. Se celebraba el renacimiento del sol invicto, que cuando llegaba a su punto más bajo en el solsticio de invierno, al pasar unos 3 días, renacía en su brillo, y así se consideraba eterno, indestructible. Casualmente, ellos y yo misma nacimos con el sol invicto, y de este modo, como sabemos,
La mayoría de fiestas cristianas son fiestas adaptadas de antiguas fiestas paganas. Es el caso de las Navidades. El hecho de que se sitúe el supuesto nacimiento de Jesús un 24 o 25 de diciembre viene precisamente de estas fiestas paganas, viene de la fiesta del renacimiento del sol. Y también en el templo de Karnak podemos observar en el solsticio de invierno la alineación del sol, ese espectáculo coincidente con el solsticio de invierno que tiene que ver en Karnak, en el templo consagrado a Amón-Ra. Amón era el dios principal en el reino nuevo en Tebas. Amón significaba el oculto y su símbolo era el carnero precisamente. Y si de esa forma casi milagrosa Champollion llegó al mundo, el pequeño de los hermanos, su hermano mayor Jacques-Joseph, 12 años mayor que él, siempre veló por él, siempre le tuteló. Jacques-Joseph, como filólogo e historiador, siempre apoyó e impulsó los logros y el aprendizaje de su hermano. Cuando a su padre le trasladan a Grenoble, Champollion ingresa en el liceo de tal ciudad. Aunque a veces no se adaptaba del todo y él prefería aprender de una forma autodidacta, a escribir, a leer los idiomas. Después pasaría 2 años en París. Allí, que años antes se había descubierto la piedra de Rosetta, cuando la vio y quedó fascinado, él quiso descifrar esa piedra y siempre pensó en descifrarla. En esta época, con apenas 16 años, le escribió a su hermano Jacques-Joseph: «Yo me consagro al copto. Quiero conocer el egipcio tanto como mi propia lengua materna, porque en esta lengua estará basado mi gran trabajo acerca de los papiros egipcios». Champollion se emplea a estudiar el copto en profundidad. En el Colegio de Francia empieza a estudiar idiomas orientales y empieza a aprender el copto y el copto litúrgico. Pero, ¿cómo logró Champollion descifrar la lengua de los antiguos egipcios? ¿Y cómo apareció esta famosa piedra de Rosetta? ¿Cuándo se escribió en Egipto el último de los jeroglíficos? En el año 394 de nuestra era, es decir, después de Cristo, se inscribe el último jeroglífico del que tenemos constancia, que es este que tenemos aquí en la foto. Este último jeroglífico, del año 394, como hemos dicho, está en la puerta de los Antoninos, en el templo de Philae. El templo de Philae es el templo que estaba consagrado a la diosa Isis. Vale, en este año, Egipto estaba bajo el mando del emperador romano Teodosio. Teodosio, aproximadamente un año más tarde de la realización de este jeroglífico, muere. Y al morir Teodosio, el imperio se divide aquí en esta época definitivamente entre Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, o el bizantino. Un poquito más tarde, nos vamos al año 551 aproximadamente. Aquí Justiniano decreta el cierre definitivo del templo. Y 2 años más tarde, en el 53, en este caso Teodoro, lo que hace es consagrar el templo de Philae como iglesia cristiana, bajo la advocación de San Esteban. En este momento, el templo de Philae se convierte en iglesia cristiana. La religión antigua egipcia es considerada pagana, está prohibido. Y es en este momento, con el fin de la religión, digamos, de los antiguos egipcios, que sería pagana, y obviamente el abandono de estos últimos sacerdotes que vivían aquí, puesto que ahora era una iglesia cristiana, estos sacerdotes son los que tenían este último conocimiento acerca de los jeroglíficos. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde. En este momento es cuando se pierde ese conocimiento. Y a su vez se empieza a instaurar la creencia que se va a quedar ya instaurada
de que los jeroglíficos son meramente símbolos. Es decir, como que son unos dibujitos que estaban ahí, que sí que eran símbolos que simbolizaban pues como ideas o conceptos, pero no que eran lo que realmente son, es decir, un lenguaje. Entonces, ahora ya nos vamos un poco más adelante en el tiempo, aproximadamente el año 640 es cuando se produce la conquista árabe de Egipto. En esta conquista árabe son aproximadamente 4.000 soldados los que entran en Egipto. En Egipto en ese momento la población era aproximadamente unos 8 millones. Entonces, vale, estos soldados entran, van a conquistar Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente la población era mayoritariamente cristiana porque se había impuesto el cristianismo. Entonces, cuando entran los árabes, a los egipcios, a la gente autóctona de Egipto, les llaman Kipt. Kipt viene de un gentilicio griego, que es a egipcios, que es copto. O sea, copto, la palabra copto realmente significa egipcio. Copto es egipcio. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos árabes que entran en Egipto, a los egipcios, que les llaman así coptos, claro, practicaban muchos o la mayoría el cristianismo, porque es la religión que se había impuesto y que se practicaba en ese momento en Egipto, durante esa época. Entonces, evidentemente se ha asociado la palabra copto al cristianismo. Por eso actualmente eh, existen todavía cristianos coptos en Egipto. Les llamamos coptos precisamente porque cuando los árabes entran, la población era cristiana y así es como les llamaron. Pero obviamente, cuando se produce esta conquista árabe y entran en Egipto, de una manera muy progresiva, es decir, poco a poco, es decir, no va de la noche a la mañana, la población egipcia, los egipcios, empiezan poco a poco a hablar árabe. Y también poco a poco, obviamente, muchos de ellos empiezan a practicar la religión musulmana, el Islam. Es decir, probablemente muchos de los egipcios que hasta ese momento practicaban el cristianismo porque era la religión que estaba, muchos empezarían a practicar la religión musulmana. Otros se mantendrían en el cristianismo, pero otros muchos, de hecho, actualmente, como sabemos, la religión mayoritaria en Egipto es el Islam, aunque también hay un porcentaje bastante importante todavía de cristianos coptos. Y en cuanto a la lengua, sí, en cuanto a la lengua, muy poco a poco, la lengua oficial que se va a implantar en Egipto, como sabemos, es el árabe, que es obviamente la religión oficial en Egipto, la que habla todo el mundo, musulmanes y coptos. ¿Cómo se produjo el descubrimiento de la piedra de Rosetta? Pues en el verano de 1799 el ejército francés se encontraba realizando unas maniobras en una ciudad del norte de Egipto que se llama Rosetta precisamente y un capitán que de apellido era Bouchard descubre la piedra. A Napoleón le acompañaban un grupo de sabios, los famosos savants. Entonces, que eran sabios de diferentes disciplinas. Entonces, cuando Bouchard encuentra esta piedra, él entiende que es algo importante, entonces lo envía al Cairo para que estos savants, aquí en el año 1801, un par de años más tarde del descubrimiento de la piedra, como hemos dicho, había sido llevada al Cairo para que este grupo de sabios, los savants, pues la investigaran o, o cogieran información acerca de ella. Entonces, cuando los franceses capitulan frente a los ingleses con esta victoria lo que hacen es coger la piedra, se la llevan para ellos. Sí, de hecho es el motivo por el cual la piedra actualmente está en el Museo Británico. Entonces los ingleses se llevan la piedra, pero lo que sí que les permiten a los franceses es toda la documentación por escrito y gráfica que hubiesen recabado de esta piedra, eso evidentemente sí se lo pueden llevar. Esa documentación es muy importante, va a tener mucha importancia de cara a una famosa obra que es la descripción del Egypt, que precisamente es una obra muy famosa en la cual todos estos sabios, todas estas personas que habían participado en la expedición,
participan. Lo tenemos aquí, la descripción del Egypt, que probablemente os suene, es una obra muy importante de esta expedición napoleónica, en la que, por ejemplo, como dato, también tenemos los dibujos en las ilustraciones de Vivant Genot, que a mí particularmente me gustan mucho. Por ejemplo, esta, que es del zodiaco del templo de Dendera, el templo de Dendera, que es uno de mis favoritos, consagrado a la diosa Hathor en Kena, muy cerca más o menos a una hora de Luxor. Pues esta es una de sus ilustraciones, que sería del zodiaco de Dendera. El zodiaco original está en el Museo del Louvre, pero bueno, este sería como dato, como anécdota, uno de los dibujos de Vivant Genot que aparece en la descripción del Egypt. Entonces, los franceses descubren la piedra, esta expedición napoleónica, el capitán Bouchard, en el año 1799, en el verano, la piedra se lleva al Cairo para que estos sabios, les Savants de una parte, pues la investigaran, pero cuando los ingleses ganan, se llevan la piedra. Se llevan la piedra, lo único que los franceses sí que se pueden quedar es todo lo que habían documentado hasta el momento, en este par de años. ¿Qué tiene de particular esta piedra, la piedra de Rosetta? Pues que está inscrita en 3 lenguas diferentes. La parte de abajo, que podéis observar, que está un poquito cortado pero se ve, sería griego. La parte central, que fue la clave, está escrito en demótico. El demótico es una derivación del hierático, que a su vez el hierático es una derivación de los jeroglíficos. La parte de arriba es la que está inscrita en jeroglíficos. Entonces, cuando hemos hablado antes de los coptos, hablábamos que ellos, los coptos, obviamente entre ellos no hablaban ya esta lengua, pero sí que es verdad que todavía en determinadas ceremonias litúrgicas se conservaban, digamos, un poco los últimos coletazos de esta lengua. Esta lengua, el copto, vendría del, digamos, del demótico, que es la lengua que tenemos ahí en la parte central. Y de esto se dio cuenta Champollion. Champollion evidentemente hablaba perfectamente griego, también había aprendido perfectamente el copto y se dio cuenta también pronto de una cosa, que es lo que le permitió probablemente empezar, y es que había un nombre que estaba muy claro, que era el nombre de Ptolomeo V. De hecho, esta piedra de Rosetta es un decreto del año 196 a.C., es de época de Ptolomeo V. Y su nombre aparece en un cartucho. Los cartuchos, que bueno, hay aparte en vertical, normalmente también se ponen en horizontal. En los cartuchos normalmente se pone el nombre de un rey, el nombre de los faraones aparecía dentro de estos cartuchos. Esto es algo de lo que también se dio cuenta un poco antes de Champollion, que luego veremos pues un poco las personas que también intentaron, porque evidentemente Champollion no fue el primero que lo intentó. Hubo más gente que intentó descifrar sin éxito estos jeroglíficos, pero bueno, algunos llegaron a algún tipo de ideas. Por ejemplo, Jean Barthélemy, que fue el descifrador del fenicio, él intuyó que dentro de estos cartuchos lo que había era nombre de reyes. Efectivamente, en la parte que está escrita en griego se ve claramente el nombre de Ptolomeo V en ese decreto. Los jeroglíficos egipcios van a tener mucha importancia entre los autores medievales árabes. Aquí podemos hablar de un grupo de, podríamos decir, alquimistas, místicos, que participaban de las corrientes esotéricas y herméticas medievales. Y estas corrientes hacían del Egipto faraónico, pues digamos, como una cuna de los saberes arcanos, de la mística. Y sus fuentes no solo van a ser evidentemente autores grecolatinos, sino que beben mucho también de los textos precisamente coptos, de antiguos papiros egipcios en hierático, en demótico y evidentemente pues todas las inscripciones que ven en los templos a los cuales ellos tienen un acceso muy directo. Esto es muy importante porque aquí van a llegar a una conclusión, y es que los jeroglíficos, digamos, habría de 2 tipos. Estos autores medievales árabes, entre los cuales podemos destacar
a Ibn Wasilla, van a llegar a unas conclusiones muy importantes que van a ser fundamentales. Es decir, que los coptos y su lengua son unos herederos directos de la época faraónica, que las letras de este lenguaje combina letras nativas con griegas, y sobre todo van a llegar a la conclusión más importante, una conclusión que luego en épocas posteriores, hasta que llegamos a Champollion, no recaban en ella, y luego es Champollion el que vuelve aquí. Esto va a ser la clave, y aquí se dan cuenta que entre los jeroglíficos podemos anotar dos tipos: los fonéticos, es decir, que representan sonidos o que anotan sonidos, y los simbólicos, que representarían ideas, conceptos. ¿Qué pasa en Europa? Pues en Europa, durante el Renacimiento, durante el Barroco, durante la Ilustración, la civilización egipcia causa una enorme fascinación. Es decir, se ve como esa depositaria de digamos, de la sabiduría velada, hermética, arcana. Entonces, causa una fascinación enorme, pues, entre filósofos, entre hermetistas, entre artistas. Y se vuelve a pensar otra vez esa tendencia a pensar que los jeroglíficos son símbolos, son simplemente símbolos. Tienen esa idea romántica como del símbolo. Entonces se vuelve un poco hacia atrás de la idea, la conclusión a la que habían llegado ya los autores medievales árabes. Es decir, en Europa en esa época, esa idealización que se tiene como de lo egipcio y de los jeroglíficos como esos saberes arcanos, misteriosos, se vuelve a pensar que se vuelve a considerar el jeroglífico como algo simbólico, como símbolos, y no como lenguaje. Bueno, aquí cabe destacar que diferentes personas intentan ese desciframiento antes de Champollion, pero el que podemos destacar sería Thomas Young. Thomas Young, antes de Champollion, podría ser la persona que más se acercó. Thomas Young logró aislar 86 equivalencias entre el griego y el demótico, pero lo que no consigue es descifrar las grafías demóticas. Y Young sigue pensando que sobre todo los jeroglíficos son simbólicos, aunque cree que en algunos casos sí que se utilizarían de forma fonética. Jacques Joseph, su hermano mayor, fue como su tutor, su mentor, siempre veló por él, siempre estuvo detrás de él. Jacques Joseph era filólogo e historiador. Jean-François estudió del año 1801 a 1807 en el Liceo de Grenoble. Pues su hermano también tenía mucho que ver, siempre preocupado en su educación, en todo lo que hiciese. Un poco antes, como hemos visto antes, en el 1799 es cuando se había descubierto esta piedra, la piedra de Rosetta. Cuando se descubrió, Champollion era muy pequeño, tendría unos 9 años, era un niño. Y un día, pues un primo suyo le enseñó pues como una foto de las inscripciones de lo que se había encontrado esta piedra, y a partir de ese momento Champollion quedó absolutamente fascinado, completamente fascinado, y dijo: yo algún día descifraré esta piedra. Y a partir de ese momento se empieza de una manera pues muy sistemática a interesarse por las lenguas orientales. Bueno, él siempre, como hemos hablado antes, era un absoluto genio de las lenguas, hablaba muchas lenguas, pero aquí empieza pues a interesarse mucho por todo lo oriental, que siempre le había gustado, siempre lo había amado, y empieza a aprender hebreo, aprende árabe, aprende sirio, aprende arameo, se vuelca completamente. O sea, él quedó fascinado y dijo: yo algún día, yo voy a descifrar esta piedra. Y así Champollion dio con la clave. La clave era la combinación de símbolos, por un lado, y de sonidos fonéticos por el otro. Es decir, la clave estaba en la combinación de ambos. Champollion pasa también 2 años estudiando en París. Ahí es donde le escribió esa famosa carta a su hermano, donde le dice que yo me consagro completamente al copto,
quiero hablar el copto como mi propia lengua materna, como el francés, y sé que ahí va a estar la base de mis investigaciones. Llega un momento en el que Champollion, tal como dijo aquel día que él algún día descifraría esa piedra, se vuelca por completo en la investigación de la piedra de Rosetta. Se pasaba, estuvo durante meses, días enteros, 20 horas al día, estudiando, investigando, de una manera sobrehumana. O sea, Champollion era auténtico genio de las lenguas, pero luego tenía un absoluto ímpetu, ese afán de investigación, de descubrir. Él se volcó completamente en esta misión y al final, de una forma increíble, logró ese desciframiento, logró llegar a ese momento en el que va donde su hermano, donde le dice el famoso ya lo tengo. Ese famoso ya lo tengo representaba muchísimo, representaba que gracias a ese desciframiento que se produce gracias a Jean-François, se puede empezar por fin a leer toda la historia que nos han legado los antiguos egipcios. Es decir, el nacimiento de la egiptología como tal, como ciencia, nace en este momento, porque es el momento en el que se puede empezar a leer todo lo que los antiguos egipcios habían dejado por escrito. Toda esa historia comienza a vivir gracias a este desciframiento que consigue, que logra el gran Jean-François Champollion. Champollion publicaría su famosa carta a M. Dacier, que son apenas unas 44 páginas y 4 láminas, donde explica la forma en la que consiguió este desciframiento. Esta famosa carta, unos meses un poquito más tarde, acabó de completarla. Se puede leer, incluso hace poco en castellano se ha publicado el libro de Carta a Dacier, que está a muy buen precio en las librerías y se puede adquirir. Con esta carta presentó ante París este descubrimiento que había realizado. Unos años más tarde, Jean-François Champollion conseguiría lo que era su sueño. Consiguió por fin viajar a Egipto. Fue una expedición que estuvieron casi 2 años investigando, catalogándolo, viéndolo todo. Solo imaginar cómo Champollion llegar por primera vez a Egipto, a ese sueño, y él, que había descifrado los jeroglíficos, poder ir a los sitios y leer por primera vez en 1000 y pico años, él, solo él, porque él lo había descifrado y por primera vez poder leer todo eso que había en las paredes. Champollion se volvió loco, o sea, estaba encantado, estaba feliz como pez en el agua, estaba en el lugar de sus sueños, realizando su sueño. Yo cuando, por ejemplo, voy a Egipto y voy a los sitios siempre, esta última vez, por ejemplo, cuando estuve en el Ramesseum, que estuve completamente sola, me voy imaginando las épocas, claro que me imagino en la época del Antiguo Egipto, en la época cuando Ramsés II lo construyó, en épocas posteriores, pero me imaginaba a Champollion paseando por allí, igual que luego me imaginaba, por ejemplo, a Belshoni, de hecho tiene su nombre por ahí, pero me podía imaginar a Champollion que no hace tanto tiempo que ha pasado, porque no es tanto tiempo lo que ha pasado, paseando por ahí y lo que tuvo que sentir. ¿Cómo tienes que sentirte que después de descifrar un lenguaje arcano que hace más de 1000 y pico años nadie ha hablado, tú lo has descubierto y tú puedes viajar allí y puedes leerlo por primera vez? Pues eso es lo que debió sentir Jean-François Champollion cuando realizó su sueño, su gran viaje a Egipto. Luego, poco después, cuando volvió de Egipto, Champollion pues tampoco estaba muy bien de salud, que digamos, y le habían nombrado profesor de arqueología en el Liceo de París, que era algo como muy importante para él, pero el pobre pues tampoco lo pudo disfrutar mucho porque un año después de eso, con solo 41 años de edad, sufrió un infarto de miocardio y murió. Champollion murió mientras estaba escribiendo su obra más ambiciosa, que era la gramática egipcia, que no pudo acabar, y su pobre hermano, eh, evidentemente pues, desolado por la muerte de su hermano pequeño, al que adoraba, al que amaba, al que siempre veló, tuteló e hizo de mentor, pues se fue. Y fue su hermano
el que años más tarde terminaría esta obra. Champollion, que murió con tan solo 41 años, apenas pudo disfrutar de su éxito, de lo que había conseguido, de ese puesto como profesor de arqueología. Está enterrado en el famoso cementerio de Père Lachaise de París. Esta es su tumba, tiene un obelisco egipcio, claro, y ya sabéis que ese cementerio pues hay muchas celebridades ahí enterradas y ahí pues descansa el cuerpo de quien fue el gran Jean-François Champollion. En una página del famoso libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, podemos leer acerca de Champollion y su gran viaje a Egipto. Era el primer gran templo egipcio bien conservado que veía Champollion. La realización de un anhelo tan soñado, y lo que anota aquella noche y al día siguiente, demuestra con qué intensidad aquel hombre vivía ya en Egipto antes de ir, cómo iba tan preparado por su fantasía, por sus sueños y por sus pensamientos, que realmente nada le parecía nuevo. Todo era para él simple confirmación de hipótesis audaces antes denunciadas. Por eso, insospechadamente, estaba en condiciones de aprovechar en sumo grado aquel estudio de los monumentos del país del Nilo. Para la mayoría de los acompañantes de Champollion, el gran templo, el pórtico, las columnas y las inscripciones no eran sino piedras y monumentos muertos. Para ellos, el extraño atavío que se había puesto era sólo un disfraz, mientras que Champollion vivía en él. Todos tenían el pelo cortado a rape y se tocaban con turbantes gigantescos. Vestían túnicas de tela con bordados de oro y babuchas amarillas. Lo llevábamos bien y con gesto de gravedad, dice Leot. Pero esta observación contiene cierta extrañeza por tal atuendo. En cambio, Champollion, que desde hacía años ya recibía, tanto en Grenoble como en París, el sobrenombre de El Egipcio, se mostró digno de él y se movía como un indígena, según lo atestiguaban sus acompañantes. Y aquí con mi amigo Todd, el dios de la escritura y de los escribas, y que probablemente a lo mejor también inspiraría a Champollion en sus estudios y en su desciframiento, os decimos gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos si no estáis suscritos, like si os ha gustado, podéis dejar cualquier comentario de lo que os ha parecido o de cosas que os gustaría que habláramos y con esto nos despedimos hasta un próximo vídeo. Hasta luego, nos vemos.